Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario o lugar del que nos estén observando. Pertenecemos a la Universidad Estatal de Cuenca de la carrera de Ingeniería Civil, cursando el segundo ciclo. Mi nombre es Joana Garzón y realicé el trabajo con Jaime Aguilar, Alison Estrella y Erika Fares. Nuestro trabajo consta de una lectura de archivos en formato TXT, con los que debemos realizar un gráfico que muestre la variación de la temperatura y la precipitación dependiendo si el archivo lo tiene o no. También se debe graficar su media marcada con líneas entrecortadas dependiendo a la cual corresponda, ya sea roja por temperatura o azul por precipitación. En la parte alta tenemos el nombre, el código del archivo, la altitud del archivo y la región climática. El archivo cabe recalcar que lo da el usuario. Para realizar el gráfico antes mencionado se realizó el siguiente código. En la línea 8 y 9 se importaron las librerías necesarias, que es Pandas y Matplotlib. Pandas porque nos ayudó con la libre manipulación de nuestros archivos en formato TXT, mientras que Matplotlib nos sirvió para expresar nuestras variables en forma gráfica. Cabe recalcar que las importaciones siempre deben estar al inicio del código. En la línea 12 se continúa con el código, lo cual da una variable inicio, donde pide al usuario ingresar el código de los archivos importados, que consta solo de 3 letras en mayúscula. Luego se define una variable la cual tiene el nombre que ingresó el usuario precedido por el faltante para completar el nombre del archivo. En esta sección de aquí, en la línea 14, se hace la lectura del archivo seleccionado del usuario. El encoding igual latin 1 lo utilizamos para que Python detecte algunos símbolos encontrados en los archivos, lo cual usualmente no lo haría y nos saldría un error. En esta sección de aquí, en el 15, se hace con el index, lo cual se busca el índice del código, esta sección de aquí, y se lo reemplaza con el código que ingresa el usuario anteriormente. Por eso dice inPlace equal true. En esta variable, mientras que se utiliza para usar la columna inicial, cabe recalcar que puede estar log como ilog, y se dio como inicio. En la línea 17 se define una variable, la cual reemplaza name con el mismo método utilizado anteriormente. En esta de aquí se transforma a string, lo cual utilizaremos más tarde. En esta variable contiene la altitud buscada en el archivo seleccionado por el usuario, y en esta la región de la variable región, que es climate region. Para esta parte nos ubicamos en la línea 16, en la cual se creó dos listas para estos observatorios, las cuales son casos especiales, que en este caso, las cuales serían que no contiene temperatura y que no contiene precipitación. En esto se decidió crear tres condiciones para cada uno de los observatorios. En este caso procedo a explicar para el caso que sería sin precipitación. Para esto comenzamos leyendo el código, el cual sería el nombre del código, que puede ser Django Rag más txt, desde el header, que sería la línea 15, con un delimitador /s más. Luego después se procede a crear un data frame, calcular con la columna de la temperatura la media, se procede a definir lo que es el año, lo que es el mes, lo que es la fecha, que sería el año más el mes, la fecha, que se convierte a tipo fecha para no tener problemas en la gráfica. Luego después con el drop se procede a eliminar lo del year y lo del month. Para la parte de la gráfica definimos fig y ax1 para crear su figura. Luego después definimos su color, que en este caso la temperatura sería de color rojo. En la x1 label, el cual sería el nombre en y, que en este caso sería la temperatura. Luego después mandamos a plotear aquí, lo cual el argumento en x la fecha, y el argumento en y la temperatura, el tipo de línea y el color, que sería rojo. Para esto sería la línea, que sería la media, el estilo de línea, y el color, que sería el rojo oscuro. En este caso mostramos las ticks, el label en X, el cual sería la fecha. Aquí vemos el título de la gráfica, la cual dispone del nombre, la altitud, el clima de la región, datos más específicos como la familia, el color, si está en negrita, y el tipo de letra, que sería 16, el tamaño de letra, que sería 16. La localización de este título en el centro. Luego después procedemos a la leyenda, la cual contiene la temperatura, que sería en rojo, y la media de la temperatura, la cual sería una línea. Y la localización de esta leyenda sería upper left, la cual sería en el centro y a la izquierda. Y luego finalmente mandamos a plotear, y a continuación mostraré los casos estos especiales, los cuales solo tienen temperatura. En este caso sería el chan, como podemos ver, la temperatura de color rojo y con su línea respectiva de la media, y el otro caso que sería el rag, que podemos ver que solo cuenta de temperatura y es de color rojo. Con la condición del if se ingresarán los observatorios que no tienen temperatura en sus datos, como es el caso del observatorio SAR. En la variable graph vamos a leer el archivo y especificamos que el encabezado comienza en la línea 15, ya que a partir de aquí nos interesa graficar. Luego vamos a crear un data frame de la variable graph y mediante pandas con el método min vamos a sacar la media de la precipitación. Luego vamos a volver a llamar a la variable graph y seguiremos el mismo proceso mencionado anteriormente. Para la gráfica vamos a utilizar plt.subplots, que es una función que devuelve una tupla que genera una figura y un objeto de ejes. Al usar fig y ax1, descomprimimos esta tupla en variables fig y ax1, lo cual nos ayudará para personalizar la gráfica. En esta parte de aquí se sigue el mismo procedimiento para el título de igual manera, y lo que cambia aquí para ax1.legend es que se utiliza la variable precipitación y media t, y al igual que la localización que se encontrará
en la parte superior derecha. Luego con plt.show vamos a plotear la gráfica y la mostraremos. Entonces ejecutamos el código, ponemos el nombre del observatorio SAR y observamos la gráfica, en la cual aquí se observa en el título el nombre del observatorio y al igual que en la legend se ve una línea continua de color azul para la precipitación y la media en líneas entrecortadas con color dark blue. Ahora, en la condición del else va a ingresar los observatorios que tienen precipitación y temperatura en sus datos. Comenzaremos leyendo el archivo, pero hay que especificar que su encabezado comience desde la línea 18. Seguido de esto lo vamos a convertir en un data frame para poder trabajar con los datos y así sacar la media de la temperatura y de la precipitación, como aquí lo dice. Después volvemos a leer nuevamente el archivo, pero con el fin de obtener la fecha en modo de año y mes, lo cual nos servirá para la gráfica. Para la parte de la gráfica, vamos a correr el archivo y usaremos luz. Listo. Como se puede observar, aquí tenemos dos gráficas, temperatura y precipitación. Comenzaremos especificando que para la temperatura se usa el color red y para la precipitación el color blue, azul. Primero que nada vamos a usar a X1 también para la temperatura y precipitación a X2. Luego vamos a poner a X1.set y el label temperatura y se puede observar que aquí está. Seguido de esto vamos a hacer la gráfica con la fecha y los datos de la temperatura, como se puede observar en color rojo. Seguido de esto vamos a graficar la línea de la media de los datos de la temperatura con un estilo de línea entrecortada, como se observa. Luego vamos a poner a x1.tixparams para poner color a los parámetros del eje Y, como se puede observar aquí. Y seguido de esto vamos a poner fecha con a x1.set xlabel y aquí se puede observar fecha. Ahora, como estas dos gráficas comparten un mismo eje, vamos a hacer que x2 sea igual a x1.twinsx. Y como ya antes se especificó, el color blue va a ser para la precipitación. Entonces vamos a hacer nuevamente lo mismo que hicimos con temperatura. Aquí tenemos precipitación con ax2.set y el label y se puede observar aquí. Y también tenemos los datos con fecha y los datos de la precipitación y se puede observar la gráfica y asimismo graficamos su media y tenemos en línea entrecortada. Y también pusimos color a los parámetros del eje Y. Seguido de esto hicimos el título, lo que contiene el nombre, el código, la altitud y el clima. Y también usamos el fontdict para especificar el tipo de letra, el color, tamaño y localización del título. Seguido de esto, graficamos lo que son legend, que son estos los que nos especifica claramente qué líneas pertenecen a cada parámetro. Y X1 pertenece para temperatura y su media, y X2.legend para precipitación y su media. Ahora, vamos a poner plt.show y nos mostrará la gráfica, como se puede observar aquí. Una vez especificado todo esto, vamos a usar con otros códigos observatorios. Volvemos a correr el archivo y podemos usar la opción Pay. Como se puede observar aquí, los datos están de una forma variada. Por eso vamos a hacer zoom para ver el inicio y el fin. Aquí se puede observar que aquí comienza la precipitación, los datos de la precipitación, y por acá comienzan los datos de la temperatura. Y aquí se puede observar también que está la media de la temperatura y la media de la precipitación. Ahora, otro dato interesante es que si hacemos el zoom, se puede observar el año con su mes propio y así. Ahora, podemos practicar con otro código, podemos usar GRC. Listo. Con este caso, podemos ver que desde el intervalo 1860 hasta 1900 no existen datos para la opción precipitación, por lo tanto no se graficó, pero sin embargo se puede observar que también saca la media y todo esto. También la temperatura sí tiene los datos y por lo tanto se graficó. Y aquí se puede observar en el título lo que se encuentra, su nombre, su código, su altitud y su clima, como se puede observar. Y esto aparece en cada uno de los archivos que vamos leyendo.